estamos de regreso aquí, mis panas, a OSW, Orlando Speed World. Tenemos tiempo que no venimos por acá, yo creo que ya casi un año. Traemos varios llantas para clientes que necesitan y vamos a probar una llanta nueva. No la voy a mostrar en este video exactamente, ya que sería una sorpresa para un futuro. Vamos a ver qué tal se comporta el carro. Y vamos a manejar ese lobo, ya que es donde están los panas practicando. No allá. Así que espero que les guste este video de hoy. Vamos a darle. En TikTok vamos a empezar a hacer las pruebas aquí en Orlando. Acabamos de dar un par de vueltas, nada más como que calentando, viendo que el motor esté bien. Es un motor nuevo obviamente, así que no le podemos dar de una. El S7 que instalamos recién, vamos a chequear que no tenga ningún tipo de bote de aceite o nada de ese estilo. Chequear el aceite, la presión, el agua, todo está bien, así que nada, hacemos unas pruebas principales y ahorita le vamos a dar una vuelta entera. Acomodé la cámara de live también para TikTok, que estaba súper incómodo aquí. Yo creo que, ok, ahí se ve mejor. Y el video de YouTube que estamos haciendo, acabamos de dar la primera vuelta, motor nuevo obviamente. No sé si escucharon, pero en tercera estamos como que el límite súper fuerte. Creo que vamos a tener que utilizar cuarta. Este carro es el carro de exhibición y no podemos cambiar los gears o los cambios tan fácil. Tendríamos que cambiar la transmisión entera, por lo cual lo que vamos a hacer ahorita es darle un poquito más agarre a las llantas para ver si no elevamos tanto las revoluciones, para que ningún motor le guste vivir en ese corto de revoluciones. Así que eso es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a ver las llantas, a ver cómo quedaron. Okay, el motor se siente 1000 veces más fuerte que el motor que teníamos aquí antes. No sé si es que el otro motor estaba cansado o es que obviamente tiene como 100 caballos más. Obviamente es un motor nuevo, una instalación nueva, así que hay que estar pendiente, constantemente chequear que no haya nada, ningún liqueo, cualquier falla para agarrarlo antes de tiempo. Y ahorita vamos a darle otra vuelta. Acabamos de terminar el primer set de llantas que estamos probando. Estas fueron las que son los 265 Super Sports 300 Treadwear. Funcionaron como siempre, muy bien. Queremos tener una base para cuando probemos estas llantas nuevas, poder saber si son mejores, peores, qué le hagan falta. No la podemos mostrar ya que es una compañía nueva y no se puede mostrar la llanta, pero sí les puedo mostrar las viejas. Y así es como quedaron. El carro está dándole súper bien. Tratamos de hacerlo en cuarta, pero cuarta es demasiado larga para esta pista. Necesitamos una 3,5.
Pero bueno, creo que algo para poder competir en esta pista con este carro de la forma de que está sería una llanta con más agarre, que sería como la JR 500 que tenemos. Y ahorita dentro de un rato vamos a probar esas. Creo que le va a dar el agarre suficiente, porque lo que pasa es que el carro está limitando. Obviamente cuando estamos en la curva, en la aceleración más fuerte, el motor lleva a full vueltas y empieza a limitar, que no es nada bueno para los motores. Y así es como se rompen, se dañan los motores. Así que ahorita vamos a probar las otras llantas nuevas, que no podemos hablar de ellas. A lo mejor les digo comentarios de cómo se sienten, pero no podemos mostrar ni la marca que son ni qué tienen. Pero después que probemos estas llantas, vamos a poner las JR 500, que son las más fuertes, que tienen más agarres de Cegnova, para ver esa prueba en tercera. Creo que el carro va a reaccionar muy bien, va a ser mucho más rápido y no nos va a llegar a limitar, o si nos llega a limitar yo puedo soltar un poquito el acelerador y se mantiene. En este caso, si suelto el acelerador, se me va el carro hacia la pared, lo que no es nada bueno. Obviamente no queremos tocar la pared, pero sí, en eso estamos. Vamos a dar un par de pruebas ahorita a ver qué tal. Ok, como saben, este es un motor nuevo y me estaba dando cuenta que cuando termino de driftear, cuando el motor está calmado, veo la presión de aceite, está como en los 14, 15, lo cual no es malo, pero está bien bajito. Voy a ver si puedo correr el log, lo cual como que muestra si cuando estamos en pleno drift con las revoluciones altas está bajando tanto la presión. Obviamente yo con los ojos no puedo ver porque estoy concentrado en no meter el carro contra la pared, pero eso es lo que estoy viendo ahorita, ya que me preocupa un poco que baje la presión a menos de 10 cuando estamos en baja, y cuando estamos andando duro a menos de 40. David, Yo, ¿qué estás haciendo? estamos haciendo películas con mi gran cámara, un GoPro. Yo quiero poner videos cámara, falsos. pero esta cámara es 5000, so vamos a usar un GoPro. Cuesta $5,000 la otra cámara, así que vamos a utilizar una GoPro de 600. Y ese es mi chiquito, la otra está allá. David es medio venezolano, pero gringo. Soy full arepa. Gringo come arepa. Vamos a probar ese mount a ver qué tal queda. Esta vuelta que hicimos con la cámara aquí, viendo hacia allá, se veía súper cool. Las llantas nuevas no me gustaron mucho, como que se están gastando muy rápida, y el compound o la goma no tiene mucho agarre, lo cual no está bueno todavía. No podemos hablar mucho más de lo que es, pero sí, eso le hace falta. Así que bueno, vamos a ponerle ahorita los JR 500. En tercera debe de ayudar más para mantenernos drifteando sin tener que llevar al límite obviamente del motor, que no queremos estar en el límite, queremos estar justo ahí, dándole más agarre. Debe ayudar mucho más con eso.
acabamos de hacer ya la última vuelta, me imagino, con los JR 500. Hit the concrete. La cámara que puso aquí pegó, obviamente. Where does it go? Se convierte en... Feels like a little Tire sausage. Just want to eat it. It's like gum. Como que le pusimos una... Bro, I want to keep it. It's like my pet's thing. What we learned, she doesn't Matamos like esta. limiter. Look at my little Dignova ball. Bueno, esa fue la última corrida. Estamos tirando mucho límite. Como que se escucha el motor, aunque yo suelte el acelerador, pero igual, es como que hay que subirle las revoluciones para que se mantenga, porque como que él quiere seguir subiendo, pero hay algo que está sonando raro en el motor. No sabemos si serán los lifters o hay que verlo. Pero sí, espero que les haya gustado este video de pruebas. Probamos la llanta nueva, que no nos gustó. Los JR 500, como siempre, son geniales, bestiales, tienen un agarre increíble. El motor algo le está fallando, vamos a ver. Obviamente no queremos seguir andándolo así. Vamos a guardarlo, abrirle para ver dónde están las válvulas y ver qué pasó. Y esperemos que no sea nada grave. Gracias por ver este video, denle suscribir. Déjenme un like y comentarios. Si tienen alguna pregunta, por favor déjenme saber. Y esperemos que nos veamos en la próxima. Bye.